Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana y hoy les mostraré los 10 terremotos más fuertes y destructivos de la historia. Comencemos. El terremoto de Ecuador, Colombia, de 1906 fue un poderoso terremoto que golpeó las costas de Ecuador y Colombia en Esmeraldas el 31 de enero de 1906 a las 10:36 am. Tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de Richter. La mayoría de los daños fueron causados por un tsunami que causó estragos en la ciudad ecuatoriana de Río Verde. Se estima que el número de muertes está entre 1000 y 1500. El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo que se produjo a las 3:34 am hora local del 27 de febrero de 2010 con una magnitud de 8.8 en la escala de Richter. El epicentro se inició en el mar de Chile, en la costa de la entonces región del Biobío, a una profundidad de 30 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. En las cercanías del epicentro, el sismo duró hasta 4 minutos, mientras que en Santiago de Chile duró más de 2 minutos. Se sintió con diferentes intensidades en la mayor parte del cono sur, desde Buenos Aires hasta Sao Paulo. Un total de 525 personas murieron, aproximadamente 500.000 hogares resultaron gravemente dañados, con un total estimado de 2 millones de personas perjudicadas en el peor desastre natural de Chile desde 1960. Como resultado del terremoto, un poderoso tsunami azotó las costas de Chile, destruyendo varias comunidades ya devastadas. Debido a errores e indecisiones por parte de las organizaciones encargadas de enviar alertas de tsunami, los habitantes no fueron alertados sobre el hecho. El sismo es el octavo más fuerte registrado por la humanidad y el segundo más fuerte en la historia del país. Solo lo supera la catástrofe del terremoto de Valdivia en 1960, el más grande jamás registrado por un ser humano usando sismómetros. El terremoto de Chile fue 31 veces más fuerte y liberó 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido mes anterior, y la energía liberada equivale a 800.000 bombas nucleares, como fue el caso de Hiroshima en 1945. El terremoto de Cascadia del año 1700 fue un megaterremoto con una magnitud de 8,7 a 9,2 en la escala de Richter, que se inició en la zona de subducción de Cascadia el 26 de enero del mismo año. El estrecho de Juan de Fuca y el estrecho del Océano Pacífico se vieron afectados por el terremoto, con daños que van desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California. La rotura de la falla se estimó en 1000 kilómetros de largo, con un deslizamiento mínimo de 20 metros. El siguiente tsunami causó estragos en la costa este de Japón. El terremoto se produjo a las 21 horas del 26 de enero de 1700. Aunque no hay registros precisos de la hora e incluso de la ocurrencia del mismo, los textos indígenas revelan el suceso de un gran terremoto, al igual que los registros japoneses. El terremoto y tsunami de Lima y Callao de 1746 azotó la costa central de Perú el 28 de octubre. El virrey José Antonio Manso de Velasco era el gobernador en ese momento en Perú. Es el terremoto más grande en la historia de Lima hasta este momento y el segundo en la historia del Perú después del terremoto de Arica de 1868. Según las relaciones temporales, el sismo duró entre 3 y 4 minutos, tiempo más que suficiente para que la ciudad quedara completamente destruida. Lima tenía 60.000 habitantes y 3.000 casas repartidas en 150 manzanas. En parte de templos, conventos, mansiones y otras estructuras de gran altura fueron destruidas. Como resultado, la neblina humante oscureció la visión de la población. No hay más indicios del fenómeno porque no hay noticias de la época. Según las descripciones que se han estudiado, debería tener una magnitud de 9,0 en la escala de Richter. El terremoto de Arica fue un sismo que ocurrió a las 16 horas del 13 de agosto de 1868. Su epicentro fue en las costas de Arica, entonces capital de la provincia de Arica en Perú, hoy actual capital de Arica, Chile. Se estima que la energía liberada fue comparable a un sismo de 9.0 en la escala de Richter. El evento terrestre envolvió la mayor parte del sur de Perú.
Tras el maremoto principal, un tsunami causó estragos en las costas peruanas, cruzando el Océano Pacífico y afectando a California, Nueva Zelanda, Filipinas, Australia, las Islas Hawaianas y Japón. Se estima que la cifra de fallecidos es de 693 personas. El terremoto principal ocurrió a las 4:58 am del 4 de noviembre de 1952, con una magnitud inicial de 8.2. Posteriormente se revisó a 9.0 en la escala de Richter en los últimos años. Como resultado, estalló un tsunami masivo que causó estragos y mató a miles de personas en toda la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, y las Islas Kuriles. Hawái también fue afectado, con pérdidas estimadas en millones de dólares y pérdidas de ganado, aunque no se reportaron víctimas humanas. Según Japón, no hubo víctimas ni daños. Alaska, Chile y Nueva Zelanda se encuentran entre los lugares afectados por el tsunami. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, apodado el Gran Terremoto del Japón Oriental del 11 de marzo, fue un terremoto de magnitud de 9.1 en la escala de Richter, que generó olas de tsunami de hasta 40 metros de alto. El terremoto ocurrió a las 2:46 p.m. del jueves 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi de Japón, a 32 kilómetros de profundidad. Según los sismólogos, el terremoto duró alrededor de 6 minutos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos declaró que el terremoto ocurrió como resultado de un desplazamiento a lo largo de la zona de subducción entre las placas del Pacífico y América del Norte. Fue el terremoto más poderoso jamás sentido en Japón, así como el cuarto terremoto más poderoso del mundo en los últimos 500 años. El terremoto del 11 de marzo del 2011 terminó con la vida de 15.893 personas y dejó 6.150 heridos. El volcán Karangetang en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción horas después del terremoto y posterior tsunami. Con el uso de imágenes satelitales, la NASA pudo confirmar que el sismo desplazó la isla de Honshu unos 2,4 metros hacia el este y desplazó el eje de la Tierra unos 10 centímetros. Según estudios de la NASA, la magnitud del terremoto acortó la duración del día en 1,8 milisegundos. También conocido como el Gran Terremoto de Alaska o el Terremoto de Viernes Santo, ocurrido el 27 de marzo de 1964. Tuvo una magnitud de 9.2 en la escala de Richter y duró 4 minutos. Es el terremoto más poderoso jamás registrado en América del Norte y el tercer terremoto más poderoso en la historia de la humanidad. Este terremoto generó el segundo tsunami más destructivo de la historia, con olas de hasta 67 metros de altura, en la Ensenada de Valdés. Este gran terremoto y siguiente tsunami mató a 190 personas en total, 130 a causa del tsunami y 60 a causa del terremoto. Causó pérdidas materiales de más de 300 millones de dólares. Este gran terremoto se sintió en gran parte de Alaska, así como en parte del territorio de Yukon y Columbia Británica, Canadá. El terremoto de 2004 del Océano Índico, también conocido como terremoto de Sumatra-Andamán, fue un poderoso terremoto submarino que se produjo el domingo 26 de diciembre del 2004, con epicentro frente a la costa de Banda Aceh, Indonesia. El terremoto desencadenó una serie de devastadores tsunamis en las costas de la mayoría de los países que lo bordean, matando a un gran número de personas e inundando un gran número de comunidades costeras en casi toda Asia, incluidas parte de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las muertes aproximadas son muy por encima de 275.000, sin tener en cuenta las miles de personas que desaparecieron. El desastre se conoce en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. La magnitud del terremoto se registró primero como 9.0, pero luego aumentó a 9.1 en la escala de Richter. Es el segundo terremoto más grande registrado desde la invención del sismógrafo,
luego del terremoto de Valdivia en 1960 en Chile. También se destacó por tener la segunda duración más larga jamás observada, con una duración de entre 8 y 10 minutos, y ser lo suficientemente grande como para hacer que el planeta vibre alrededor de 1 centímetro. Además, provocó terremotos en lugares remotos como Alaska, así como vibraciones menores en muchas partes del mundo. También conocido como el Gran Terremoto de Chile, fue un terremoto masivo que ocurrió a las 15 horas con 11 minutos del 22 de mayo de 1960. Su epicentro fue cerca de Traihuén, en la provincia de Malleco, ahora llamada la región Araucana, Chile, y tenía una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Es el terremoto más poderoso jamás registrado en la historia de la humanidad. Entre el 21 de mayo y el 6 de junio se produjeron una serie de importantes movimientos sísmicos que afectaron a gran parte de las regiones centro y sur de Chile. El terremoto se sintió a escala global, resultando en una serie de tsunamis cuyo alcance se extendió sobre el Océano Pacífico, incluyendo Hawái y las costas japonesas, así como la erupción del volcán Peshawar, que envolvió el mismo lago en cenizas. Se cree que este desastre natural mató aproximadamente y dejó a más de 2 millones de personas sin hogar. Y hasta aquí llegamos. Si te gustó el video y quieres apoyar al canal, no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Con esto nos ayudas a seguir creando más contenido para ustedes. Hasta la próxima.